Mis amigos, quiero contarles que posiblemente estamos ante uno de los lanzamientos más interesantes de este verano o quizás del año completo a nivel de perfume árabe y más allá. Y no porque sea el perfume más potente, que directamente es un perfume que dicho sea de paso tiene un muy buen rendimiento. No es porque sea el más formal, ni tampoco porque es ese perfume que está inspirado en otra fragancia mucho más famosa que cuesta 4 veces más. Señores, en una época donde cada vez las marcas hacen lanzamientos similares o el mismo lanzamiento una tras otra, lo que hizo Armaf con este perfume de manera muy positiva a mí me sacó del lugar. Y sí, sé bastante bien que esto aplica más a perfumes árabes y no es una crítica directa hacia este mercado, porque de hecho le agradezco bastante, pero la verdad se dice. Y cuando les explique a qué huele realmente el Odyssey Soda Pop, ahí ustedes van a entender el por qué yo pienso que este perfume, este nuevo lanzamiento de esta casa perfumera, posiblemente sea aquel que no tiene nada relacionado con otras fragancias o con la mayoría de las fragancias que tenemos actualmente en el mercado. Y vamos allá con la pregunta que sé que tienes en la mente ahí. ¿Huele a Coca-Cola? Pues bueno, precisamente no es que directamente huela a como si destaparas una Coca-Cola, pero sí realmente busca transmitir esta idea de una bebida tipo soda, oscura, especiada y extremadamente fresca. Esta premisa definitivamente es lo que moldea la esencia principal de este nuevo perfume. Y eso es lo que realmente lo hace bastante interesante y muy oportuno actualmente. Desde las primeras pulverizaciones, que ahí la podemos ver, ahí vean, buenísimo. Hay algo que inmediatamente llama la atención y es que ese toque efervescente inicial es evidente. Los cítricos aparecen primero aportando ese brillo y energía, pero rápidamente va acompañado con una sensación ligeramente más dulce y especiada que empieza a construir la ilusión de una bebida carbonatada. El jengibre juega en esta fragancia un papel fundamental desde el inicio, porque es también el que se encarga de dar esa sensación fresca, efervescente, añadiéndole también el toque especiado cálido y esa impresión de burbujas que ya de este punto de vista va entrando la esencia que se siente limpia. La menta añade frescura y la lavanda evita con su frescura también y toque herbal que la composición se sienta más dulce de lo que realmente se necesita. El resultado es una salida divertida, moderna y bastante diferente a lo que solemos encontrar en perfumes de este rango de precios. Y aquí es donde realmente encuentro que Armaf se la jugó y ganó. Y con el plus que le añade, que es exactamente lo que nos venden, porque justamente de ese modo es que ellos la describen, pues para mí le añade un valor extra por encima de la sensación que realmente es bastante original hasta este punto. Y continuándote con el punto anterior, en los últimos años es fácil ver que muchas fragancias bastante populares salen al mercado. Es como si siguieran el mismo ADN o variaciones del mismo ADN, los mismos perfumes. Las diferentes casas perfumeras van lanzando sus versiones inspiradas en la misma fragancia, lo que hace que, bueno, se sature un poco esta idea. Y de hecho, en la reciente reseña que subí al canal, en este del Spartacus, me adentro un poquito más en este tema de si está saturado el mercado en este tema de específico de este perfume. Te lo dejo en la descripción o las etiquetas para que lo vayan a ver. Continuando con esto es que, bueno, son fragancias que están hechas para vender y es como si las marcas fueran a lo seguro, creando variaciones de un ADN que ya está claro de que funciona. Por eso me parece tan valioso que una marca salga de su zona de confort y apueste por algo tan peculiar como una fragancia inspirada en la sensación de un refresco especiado. Lo curioso es que si analizamos cada nota por separada, ninguna nota es revolucionaria. Cítricos, jengibre, canela, abatón, capachulí, esas son las notas de siempre, pero la forma en la que están ensamblados en este perfume es lo que sí le da ese toque único y diferenciador. Y es algo que, si me lo preguntan, tiene mucho mérito actualmente. Personalmente no he probado nada, ni siquiera parecido en su conjunto, ¿verdad que sí? Porque ya te estoy haciendo referencia de que si por separado vamos a caerle atrás la fragancia, pues sí vamos a notar
cosas familiares, pero como un conjunto no he sentido nada similar a este perfume anteriormente. Y la mejor forma de describírtelo de una manera mucho más real es esto. Imagina salir de una ducha usando un jabón de cuava muy limpio y cítrico, un jabón con mucha presencia de limón amarillo acompañado con una sensación verde y fresca, y justo después alguien le añade canela, nuez moscada y un toque especiado muy agradable y una sensación efervescente que recuerda una soda recién abierta. No es una cola fotorrealista, no es como si acercaras la nariz a un vaso donde acaban de colocar Coca-Cola con hielo, pero sí directamente es imaginar una esencia haciendo alusión a esta idea. Esa mezcla de frescura, toque efervescente, ligeramente matices dulces, especiado, profundo, no hay forma de que el cerebro, y más de un latino, no lo asocie con una bebida gaseosa efervescente con estos matices, y sobre todo muy ideal en este verano que está haciendo bastante calor, ya que le aporta a la imaginación de los que tienen la experiencia con este tipo de bebida ese toque de frescura extra que necesita actualmente. De hecho, ese acorde de soda, ese acorde efervescente es lo que va a reinar mayormente las primeras horas de uso de este perfume. De hecho, también analicé en el Pink Pop la palabra del pop en el nombre del perfume. Después de unas horas la fragancia o la esencia efervescente pues se calma un poco, y lo que hace es que le da paso a otras notas mucho más pesadas, como es la nuez moscada, la canela. Aquí empiezan a tomar más protagonismo. El té negro aporta profundidad y el neroli introduce una faceta ligeramente limpia y floral que mantiene el equilibrio. Aquí, con esta combinación y este análisis, determinamos de manera clara que el Armaf Odyssey Soda Pop no es una invención al azar, sino que ya se nota una estructura bastante bien pensada para que funcione. No se siente caótico, es decir, esas notas no se sienten como si compitieran una con otra, más bien todas trabajan en conjunto para hacer la sensación general de este aroma bastante agradable. No se siente infantil y tampoco se siente artificial. De hecho, yo creo que ese toque especiado, jabonoso, fresco, es muy natural. Al llegar al secado encontramos una base más familiar. Aquí encontramos la vainilla bourbon y la haba tonka, creando esa sensación cremosa, reconfortante y conocida. Pero así como te dije que ya le da un toque más familiar, definitivamente el perfume se encarga de que en ningún momento te parezcas a otra fragancia. Y otra cosa que me sorprendió fue su rendimiento. En piel este perfume va de 7 a 8 horas. Que quizá algunos dirán, óyeme, ¿y no que era una bestialidad? Pues yo considero que para lo que hace este aroma, pues bastante bien lo hace en ese periodo de tiempo. El toque efervescente más distintivo y único de la fragancia dura aproximadamente unas 4 horas, muchísimo más notorio en este periodo de tiempo. Y hay otro elemento de la fragancia que va bastante bien, es que no satura. No importa los gatillazos que te dé, no te va a molestar a ti, ni tampoco va a saturar a quien esté a tu alrededor. Se mantiene controlada, bastante equilibrada y muy fácil de usar. Definitivamente en este verano es la propuesta más original que he usado, con esa propuesta bastante distintiva, muy divertida. Me gusta muchísimo el perfume, lo uso todos los días. Y ya lo que te voy contando hasta aquí te deja ver el por qué considero que el perfume es tan bueno. Tiene esa energía juguetona, tiene frescura, tiene ese toque energético juvenil y sobre todo bastante limpio. Es de esos perfumes que definitivamente provoca volver a usarlo una y otra vez. Pero es un perfume ideal para ser colocado como una fragancia firma de temporada. Y si quieres tener esa fragancia que no sea igual a lo que te vayas a encontrar en una actividad donde sea que vayas a estar con tus amigos, salidas al aire libre, salidas al parque, idas a la oficina, definitivamente tú vas a tener algo que no va a ser predecible, no va a ser conocido, o dependiendo de tu ambiente laboral también, pero siempre va a ser ese toque distintivo y único. Para mí es un perfume que lo hace bastante bien, porque básicamente para nosotros los latinos ese toque efervescente, ese toque a soda, ese toque Coca-Cola, toda esa esencia que gira en torno a este tipo de bebidas pues bastante conocida, es bastante familiar, pero aún así
lo supieron mezclar bien en un perfume para hacerte la experiencia bastante única. Y en un mercado donde vemos constantemente diferentes casas perfumeras lanzando perfumes inspirados en los mismos aromas, encontrarte una fragancia que te dé esta experiencia es algo a valor. Y aquí va mi conclusión. No siento que el Odyssey Soda Pop sea un perfume dupe inspirado en otra fragancia. Creo hasta ahora que es un perfume totalmente original. Si me estoy equivocando, me gustaría que me lo escribieras en los comentarios y me iluminaras. De hecho, me cuesta imaginar un perfume de diseñador oliendo como esto. Si acaso diría que alguna casa perfumera nicho sí se atrevería a apostar por esta idea, que se siente un poco no muy convencional, pero aún así no sé, no estoy seguro. Y más allá de que el perfume te pueda gustar o no, es de resaltar que la marca pudo haberse seguido manteniendo en el terreno de lo seguro, pero aún así decidió arriesgarse lanzando un perfume que huele a una especie de soda oscura, especiada y bastante jabonosa. Una propuesta que definitivamente suena muy original sobre palabras, pero que llevarla al hecho de una manera que guste y que se sienta bien es más difícil de lo que crees. Y ellos se arriesgaron y en este punto creo que lo lograron. Y para mí todo esto hace que recomiendo este perfume y que le dé la victoria a Armas por esta fragancia. Pero me gustaría saber realmente, ¿tú crees que este perfume es una versión original o ya tienes otra fragancia o algunas experiencias que te sea similar a este aroma? ¿Realmente tú sientes ese toque a soda o cola en la fragancia? Y antes de que te vayas, te voy a dejar aquí una reseña también siguiendo la línea de los Odyssey, una bestialidad para este verano. Y ahí te dejo el Odyssey Soda Pop, un refresco especiado, cálido, oscuro y jabonoso. Ahí te lo dejo, perfecto para este verano.